tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta entrega de Fútbol Infinito presentada por Heineken 0.0, como siempre, junto al señor Jaime Macías. Jaime, ¿cómo estás? Bienvenido. Segunda jornada de Champions. Esto va rapidito, rapidito. ¿Qué es lo que más te llamó la atención? ¿Cómo estamos, Vizca? Un saludo para ti, un saludo para todos. ¿Qué es lo que más me llamó la atención? Hubo muchas cosas que me llamó la atención, pero una de las cosas que me eh, llamó la atención fue lo igualado de los duelos españoles-alemanes que vimos. Una victoria alemana en Múnich, y no sé por qué tengo el cable mal, y la otra victoria del Real Madrid frente a Leipzig. Pero me parece que son dos partidos de trámite igualado y el hubiera o el merecimiento, digamos, no hay un ganador moral de los partidos, hay un ganador y un perdedor. Pero creo Ujú. que son partidos que quizás los marcadores, ambos 2-0, no reflejan en 100% lo que fue el trámite. Bien. Una buena jornada para los equipos italianos, más allá de la vecchia signora, que está en problemas. Pensaba, si le hubiese tocado al Atlético de Madrid un grupo un poquito más complicado, quizás estaría como la Juventus, ¿eh? Ojo, y se la dejo ahí. Em, pero gana el Napoli de visitante, Ujú. gana el Inter de visitante, gana el Milan. Buena recuperación de todos ellos. O mejor dicho, buena recuperación del Inter sobre todo. En el caso de los otros vienen bien. Luego, en los españoles, gana el Madrid, pierde el Barça, empata el Sevilla, pierde el Atlético de Madrid. O sea, el único es el campeón del lado de los españoles. Y en el caso de los ingleses, empata el Chelsea en casa, gana el City, gana el Liverpool y el otro resultado que me falta es el del El Tottenham que pierde en Lisboa. el Tottenham que pierde en Lisboa. Resultados mezclados también. O sea que si sacamos los puntos, me parece que la jornada es italiana, Jaime. La jornada es italiana y la respuesta fácil a que la jornada es italiana, después yo te digo, Rangers, Victoria Pilsen y Dinamo de Zagreb. Con todo el respeto a esos equipos. Bueno, bueno, no seas tan duro. No, pero es verdad, el que te falta ahí en ese bombo de los más débiles es el Maccabi Haifa Que o el le tocó al Copenhague. París, que ganó. Vamos al récord. No, Napoli tiene 6 perdió. puntos. Napoli tiene 6 puntos. Brujas tiene 6 puntos. Bayern tiene 6 puntos. Sporting tiene 6 puntos. Real Madrid tiene 6 puntos. Manchester City tiene 6 puntos. París y Benfica tienen 6 puntos. Te cambio la pregunta ahora. De los que tienen 6 puntos, más allá de los obvios, ¿cuál es el que más te sorprende de todos ellos? El Sporting de Portugal. Los dos portugueses, yo te diría, ¿eh? Sí, sí, pero creo que el Benfica, no sé por qué el Benfica me sorprende menos Bueno. y el Sporting me sorprende más. Ujú. Primero, creo que hay una diferencia histórica entre los dos equipos y creo que también hay una diferencia a tiempo presente de los dos equipos. Pero si me pones a preguntar cuál de los tres portugueses me sorprende más que el Porto se haya comido una goleada frente al Brujas en Dragao. Correcto. En eso estamos de acuerdo y que el Porto tenga 0 puntos. Eso es otro de los temas. Pero querías hablar de los equipos españoles, así que arranquemos nomás. Barcelona crea oportunidades, no las aprovecha, 5 minutos de descuido, vuelve con un resultado que es menos abultado de los últimos que había sufrido frente al Bayern, pero que aún así es doloroso, aunque se intenta buscar encontrarse allí con el vaso medio lleno y no con el vaso medio vacío. En esta época de dominio español en Europa, entiéndase quizás los últimos 10 años, nadie le ha sacado más puntos al Barça y al Madrid que el Bayern, o sea que eso no debería sorprender. Pero cuando hacíamos el Space en la previa, decíamos, ¿por qué Xavi prioriza tanto este partido? Y yo te decía, porque más allá del resultado, Xavi necesita convencer a su equipo de que es capaz de competir. Y por eso Xavi marca aquel clásico de la Supercopa que pierde en el alargue frente al Real Madrid como uno de los puntos más importantes de su proyecto. Y muchos dirán, pero si perdió, sí, perdió. Pero ese día el Barcelona creyó que podía volver a competir. Y el equipo volvió a creerse capaz de competir. Mm, A la vuelta del esquina. A ver, ¿a vos te parece que el
el entrenador del Barça tiene que convencer a los jugadores del Barça que después de todo lo que el Barça hizo, las incorporaciones, los movimientos, que este equipo puede. Yo creo que sí, Vizca. Yo creo que Yo creo que sí. necesita un resultado que le permita decirle a los demás, no a los jugadores, que este equipo está para grandes Bueno, cosas otra vez. el mensaje va para todos. El mensaje Ujú, va para todos. Y el mensaje que deja el Barça después de perder en Múnich es, ojo, que acá estamos. Porque este Barcelona, eh, Vizca, este Barcelona se había plantado en cada campo europeo desde Lisboa hasta el principio de esta temporada, se había plantado derrotado. Se había ujú. plantado con una cantidad de temores y dudas que lo que hacía era encontrar a Piqué gritando por todos lados para que las cámaras apunten a otro lado y no a cómo el equipo quedaba jugado. Y este es un Ujú. Barcelona que se fue enojado al descanso porque debía haber sido con ventaja en el marcador y que se fue perdiendo enojado porque entiende que más allá de que los goles los hizo el Bayern, el partido lo pudo pelear. Ujú. Y con un poquito más de acierto, un acierto o un, en este caso, desacierto poco común en Lewandowski, no te voy a decir que el Barça lo hubiera ganado, pero al menos lo hubiera comenzado ganando. Yo creo igualmente que esta versión del Bayern es una versión, no te diría floja, pero sí de las más accesibles, que este era el momento para que el Barça ganara. Igualmente te digo algo, eh, esta clase de victorias son mucho más importantes cuando se consiguen en las fases de eliminación directa. Lo único malo de la derrota o del no ganar para el Barça es el comprometer el segundo lugar del grupo, que sabemos lo que va a significar, que le toque probablemente un peso pesado en los octavos, y eso ya sabemos que para un equipo que no está firme puede significar casi su acta de defunción en esta competencia. Yo, Entonces, sí. no, perdón, te iba a decir algo del segundo lugar de grupo. Sigue, perdón. No, no, adelante, adelante. Te digo que en esta Champions, así como tú me decías, ¿qué te sorprende de tal, de los portugueses, tal? Esta Champions posiblemente sea de los últimos 10 años la Champions que más mezclados nos queden primeros y segundos. Y Puede ojo, que por ser, ahí nos van a quedar puede ser. más de aquellos equipos pesados segundos que primeros. Bueno, veremos. Le estamos sacando la foto recién después de la segunda fecha. Vamos a seguir avanzando para luego llegar a eso, porque esa última foto, ¿cuándo la sacamos? A principios de noviembre, ¿no? O sea que La ahí primera veremos. semana de noviembre, don Eduardo, la Bien, primera bien, semana de noviembre. Si quiere bien, fecha más exacta, la sacamos a 10 días del Mundial. bien, perfecto. Perfecto. Entonces, vamos a ir piano a piano. Eso sí, creo lo que te decía, que el Bayern no es una fortaleza como lo era en años anteriores, que es un equipo que todavía no ha conectado, por lo que se ve, a Sadio Mané. Sané me parece que aparece como el eje más importante de ese ataque hoy por hoy, y que quizá en los cambios en las situaciones que tuvo en el partido Nagelsmann, sobre todo en la movida del ingreso de Goretzka, es donde el equipo allí gana un poco más de fortaleza en el medio y termina apareciendo en dos jugadas puntuales. Una acción de pelota parada y otra jugada saliendo desde el fondo donde en la movilidad por la derecha y en la rotación de piezas, el medio y el fondo del Barcelona quedan muy mal parados y llega el gol de Sané. Hay una cosa que no la tocamos y quiero regresar a algo que sí tocamos en la previa. Primero no tocamos, cuando veíamos la alineación decíamos, hace un cambio que es Upamecano por De Ligt, Nagelsmann, pero claro, ese es un cambio nominal, pero hubo un cambio táctico. Uh -huh. Mané venía siendo el falso 9 y en este partido termina jugando Müller de falso 9. Correcto. Y Mané vuelve un poco más alejado del área, de Uh esa -huh. área de influencia. Mané vuelve a ser más alguien que viene por fuera. Y creo que no es un dato menor ese cambio táctico de cara a este partido. Y esto va de la mano con aquello que se había hablado en la previa, donde el Bayern hablaba de la prioridad de Harry Kane como uno de sus objetivos Uh -huh. para contratar. Han pasado menos de 3 meses de él, no vamos a fichar un 9, confiamos en las decisiones del entrenador, a
estamos priorizando la llegada de un delantero. Creo que leyendo entre líneas, la cúpula del Bayern no ve claro el futuro sin un 9 que parecía algo a rajatabla cuando Nagelsmann lo propuso. Es que este equipo, y eso es un poco lo que le ocurrió a Guardiola, tiene esa tendencia muy marcada, que siempre parece haber una referencia de área, así que está ensamblada muy bien al estilo de juego, o que cuando las cosas no van bien, se buscan situaciones por las bandas para culminar dentro del área. Y bueno, fue un Lewandowski muy participativo, pero no fue ese Lewandowski decisivo que nos venía mostrando la Liga Española o que habíamos visto en ese estadio con esa camiseta. Fue un Lewandowski que acaba por ser, sin quererlo, un factor en el partido, Jaime, y es por los fallos que tuvo. Totalmente llamativo, porque inclusive Vizca, en aquellos partidos decisivos de la época del Bayern, donde se le cuestionaba a Lewandowski no aparecer en las noches europeas, no era justamente por sus fallos, era porque no aparecía, era porque no las tenía, era porque no participaba. Y este Lewandowski errático fue totalmente diferente, porque participó en todo, no pudo resolver, Exacto. pero estuvo presente en todas las acciones ofensivas. Eh, no sé cuán complejo debe ser para Lewandowski volver a ese estadio con la camiseta opuesta. No se fue del todo bien, pero al final todo fue cordialidad cuando se dio la despedida final. Creo que el punto más tenso del el final de Lewandowski en el Bayern es cuando dice que no sigue, no cuando eventualmente se va. Y no me pareció un ambiente hostil como que para que él esté No, desencajado. Lo sabrá solamente él, el peso con el que jugó ese partido. sí, sobre todo las emociones, pero la gente es como que lo ignoró o no le dio demasiada importancia al hecho de que estaba Lewandowski, de que es el máximo goleador de la historia del Bayern. Es como que los alemanes hicieron algo muy alemán, es decir, este no está para no juega para nosotros, Este está por listo, otro lado. listo, exacto, fuera. No, no le vamos a dar importancia. Y sí, juega con Thomas Müller de. Era el falso 9 cuando estaba Lewandowski, llegaba muchas veces al área con importancia y ahora, bueno, yo creo que Nagelsmann está tratando de encontrar ese equipo ideal en ofensiva. Aparece Nabri en el segundo tiempo. Se ve que todavía aparece Tell luego, que está marcado a ser un jugador para el futuro del Bayern, pero es como que el equipo, después de haber salido de una figura tan importante, tiene que prepararse, tiene que entrar en esa dimensión del cambio. Y me da la sensación, Jaime, que no está para, así como lo vi, más allá de que le ganase al Barça, más allá de que tenga 6 puntos, no sé si con una situación un poquito más fuerte el Bayern estará. Lo sabremos más adelante, lo sabremos en el 23. Ujú. Lo de Kane, a propósito, se había comentado al inicio del mercado de transferencias. Después se enfría porque eh, Kane decide que va a continuar con el Tottenham, o decide el Tottenham que va a respetar el proceso de Antonio Conte, y que si Conte se iba, porque Conte era el que estaba ahí medio en duda, que si Conte se quedaba, Harry Kane se quedaba. Ahora, bueno, el Tottenham es un capítulo aparte, pero el Bayern creo que sí, estoy de acuerdo, creo que necesita un 9, creo que lo necesitan todos los otros integrantes del equipo de ataque. Hay un detalle ahí que dices tú y que me parece que es muy importante, o que lo concluyo de esta forma, que a pesar de la victoria y de la derrota, el Bayern nos deja más dudas que el Barça. Eso Sí, no quiere decir que el Barça sea mejor que el Bayern. No, son dos cosas correcto. totalmente diferentes. Pero en el punto en el que se encuentra uno y otro, me parece que el Bayern deja más dudas de las que está dejando el Barça. Ujú. Sí, obviamente que si este era un partido de llave de eliminación directa, las dudas Las quedarían dudas no hasta importan. ahí. Claro, Importa las el dudas resultado. no hubiesen importado. Lo que estamos hablando es analizando esto recién en el mes de septiembre, cuando falta mucho, mucho por delante. Y creo que el Barça, lo dijimos, cuando supere el partido 15 de la temporada es donde vamos a poder empezar a ver realmente este proyecto, porque Marcos Alonso, que pierde la marca en la jugada de Lucas Hernández, está recién llegando. Se vio incluso, esto es lo que me pareció, se vio mejor la conexión
entre los atacantes del Bayern, perdón, entre los atacantes del Barça que los propios atacantes del Bayern. Me parece que la dupla Rafinha-Lewandowski funciona muy bien, pero claro, se ve que cuando existe esta exigencia de que el partido es tan físico, tan rápido, de tanta energía, los dos extremos va a ser difícil que tengan el mismo tipo de rendimiento, porque creo que Rafinha se agotó, pero lo de Dembélé no fue tan bueno como lo venía haciendo. Sobre todo porque no encontró la definición, Sí. no terminó bien las jugadas. Volviendo a por qué o cómo así el ataque del Barça carburó mejor que el ataque del Bayern, es mucho más sencillo arrancar de cero que olvidar lo que ya sabes. Y al Bayern le estás pidiendo olvidar lo que ya sabe, que era jugar con un señor ahí, con el quien jugaron 7 años. Porque todos los que están atrás del 9 son los mismos. Para Bueno, Lewandowski, salvo Sadio Mané. Claro, por eso, todos los que están atrás de Mané son los mismos. Ujú. Para el Barça, para Lewandowski, para Rafinha, para el propio Dembélé que sigue ahí, es comenzar de cero. Es comenzar Ujú. a trabajar juntos de una forma nueva. Y me parece que eso explica un poco por qué esta situación. Eh, Cuando hablan de que Dembélé está por encima de Neymar y que Dembélé es un talento innato y yo creo que si los ponemos a Dembélé a hacer jueguitos con Neymar, tenemos una pelea pareja. Si los tenemos a Dembélé ganando duelos individuales con Neymar, tenemos una pelea pareja. Pero yo no estoy seguro que Dembélé es capaz de interpretar el juego como lo interpreta Neymar o como lo interpretan otros grandes jugadores. Ujú. Y ahí está la gran diferencia. Porque nunca se ha discutido el talento individual de Dembélé y lo que es capaz de hacer Dembélé con la pelota. Donde están las grandes dudas de Dembélé es qué es lo que él interpreta, qué es lo que él anticipa, cómo él se posiciona cuando la pelota no la tiene él, más aún cuando su equipo no la tiene. Y Ujú. por eso, en estos partidos, es intrascendente. No porque la pierde, no porque equivoca, no porque erra, sino porque nunca se logra conectar o posicionarse en un lugar donde pueda hacer una conexión. Sí, no acaba por ser decisivo, a diferencia de Neymar, no tiene ese pase decisivo para sus compañeros, que defina jugadas, que sea transformado en gol. Y claro, lo que tiene Neymar es que más allá de las cosas que se le critican, que son muchas, es que es un jugador que al alto nivel sabemos que responde. Y todavía estamos esperando a ese Dembélé que responda en muchos partidos de alto nivel. Me dirás, es campeón del mundo, pero cuando Sí, salió del equipo es el equipo cuando es mejor. Francia, exactamente, Para no los que digo no más nada. conocen, para los que no conocen la historia, Francia abre el Mundial con un tridente conformado por Dembélé, Giroud y Mbappé. Y el equipo no camina, sufre contra Australia y para el segundo partido, contra Perú, sale Dembélé, entra Matuidi y a Francia lo tuvieron que ir a agarrar con la copa levantada en el Luzhniki. Ujú, efectivamente. Bueno, entonces, creo que lo del Barça da mucho para el análisis, desde el posicionamiento defensivo que a veces cambiaba con Koundé, con Araujo. eh, Me da la sensación que es un equipo que todavía tiene que encontrarse, que todavía vamos a ver cómo conforma el mediocampo, si terminará jugando Frankie de Jong en la posición de Busquets o seguirá siendo Busquets el jugador de los partidos importantes. En este caso fueron Gavi y Pedri. Pedri también tuvo un muy buen partido, pero falló en la definición. Creo que los dos le dan un nivel de intensidad a ese mediocampo que anteriormente no tenía. Quizá todavía no le estén dando esa pausa, ese ritmo, que sí lo tenía el gran Barça, que también lo tenía delante a Messi, junto con Busquets estando Iniesta y Xavi. Pero creo que hay mucho material dentro de ese plantel como para intentar variantes, como para encontrar el equipo, y ahora lo que necesita Xavi Hernández son partidos para poder encontrar ese rodaje y tiempo para que el rendimiento vaya en una curva ascendente. Ayer fue un partido de alta intensidad y nunca se lo vio incómodo a Busquets. Y cuando hablábamos de este declive de los capitanes,
el que peor lucía en aquel momento era Busquets. Alba y Piqué también, pero Busquets era el que peor lucía. Pero la diferencia fundamental es que tú a Piqué, no voy a poner nombres propios, a un central no Ujú, lo puedes proteger, porque él es la protección. A claro. un lateral no lo puedes proteger, porque él es el relevo. Pero tú a un 5 sí lo puedes arropar. Y Ujú, fíjate que en este rejuvenecimiento de la última línea, sobre todo de los laterales, como Busquets parece haber recuperado esa gran versión de Busquets, que realmente nunca se fue. Lo que pasa es que tenía que él ser quien compensaba todo y ahora ujú. las piezas se autocompensan y él es capaz de hacer lo que mejor hace. Creo que sí. A ver, el partido se pierde para el Barça en dos jugadas y en la falta de acierto en muchas otras jugadas ofensivas. Creo que logró, sí, en la sensación de partido, el Barça mejorar, por ejemplo, lo que había hecho. Bueno, tiene piezas que son indiscutiblemente superiores a las del mes de diciembre de 2021. Entonces, mejoró mucho eso, parece haber acortado las distancias. Lo que nos queda por saber es si logrará cerrar esa falta de efectividad que se le presentó en este partido y si realmente el Bayern es una muestra de esa alta élite europea capaz de representar una amenaza de semifinal para arriba, porque este equipo cayó en cuartos en la temporada pasada. Y Sí, con Lewandowski. no, estoy de acuerdo. ¿Con qué duelo madrileño alemán? Vamos con el Real Madrid. Okay. Tengo un ángulo que estuvimos conversando de Atlético de Madrid con Alfredo, nuestro data analytic es colchonero, Ujú. que estuvo bueno mientras esperábamos que te conectes. Pero vamos con el Bueno, Real Madrid. Vamos con el adelante. Real Madrid. Hablamos de la importancia de Nkunku en este equipo. Sí. Y creo que Nkunku hizo pasar mal al Real Madrid en el inicio. Me parece que al igual que el partido de Múnich es tácticamente igualado, es tácticamente parejo. El Madrid sufrió la falta de Benzema, como sabíamos que la iba a sufrir, y que Rodrigo como falso 9 terminó compensando dentro de lo que pudo al equipo, y que el momento de Valverde es extraordinario. Creo que hay poco Eh, que decir. Le decía Luis Omar Tapia en la transmisión de Univisión, decía, Pajarito no, es un halcón. Y realmente es un halcón, de esas cosas que solo el gordo es capaz de descifrar en ujú. segundos. Es que ya ha trascendido el pajarito, ¿no? Porque el otro día tuvo un gran gol, creo que fue el segundo, no, fue El empate, el empate, exacto, el sí. cierre del primer tiempo. Y después, cuando el partido estaba aquí bloqueado, apareció para eso. Eh, lo escuchaba a Zamora en una transmisión y él mencionaba, bueno, va a salir Valverde porque no está jugando bien. Pero uno piensa, yo no creo que Carlo Ancelotti, siendo un jugador tan importante en los últimos meses, Valverde lo vaya a sacar de un partido que todavía no está cerrado. Y sobre todo porque a Valverde lo podés reubicar en otra posición, en otro sector del campo y te va a rendir de la misma forma. Yo creo que el Madrid no pudo generar superioridad, o sea, buen juego de ataque, superioridades en ataque porque la pelota no circulaba bien, porque quizá también había rotaciones pensando en lo que se le viene al Madrid. El Madrid por ahora va muy bien, pero tiene que ir a jugar al Estadio Metropolitano el próximo fin de semana. El Atlético no está en un gran momento, pero siempre hay que ir a jugar allí. Y creo que Leipzig hizo un buen trabajo para no quedarse desbalanceado nunca, ni en la contra ni cuando el equipo reculaba. Y eso a veces el Madrid, cuando tenía alguna posibilidad, sobre todo en el segundo tiempo, de salir de contraataque, trató de acelerarlo a veces hasta de un modo demasiado acelerado y eso le hacía perder precisión. Eh, Creo que el ataque no terminó de funcionar o de cuajar como en el partido contra el Mallorca. Creo que las posiciones fueron variando. Visualizamos si iba a ser más como un enganche Modric y creo que por momentos trataba a Ancelotti de que lo fuera, pero creo que entre Rodrigo y Vinicius no llegaban a estar tan bien en ese juego de ataque producto del buen trabajo de Leipzig.
Sobre todo porque estaban mucho más cercanos de lo que habitualmente están, porque cuando juegan juntos normalmente son polos opuestos en el campo, no ocupan un espacio tan cercano, pero creo que hay una gestión de partido de Ancelotti que ahí se marca el viejo lobo de mar que ha llegado a 100 victorias en la Champions, porque el Madrid arranca casi que proponiéndole un duelo de igual a igual y que por fuerza lo lleva mucho más cerca de la portería de Gulasi. Ujú, Y ahí aparece el amigo Nkunku con esas dos descolgadas importantes de inicio. Y creo que un equipo pragmático del Madrid, que es capaz de adaptarse a cualquier cosa, ujú, como que se da cuenta y dice, acá lo que yo necesito es espacio para explotar. No tengo que ir a buscar. Este no es el Mallorca que así yo me meta contra mi propio arco va a seguir allá atrás. Y como ujú, que el Madrid da un paso atrás, lo espera más en una zona un poquito más media, no le quiere disputar la posesión de pelota de forma extrema y le da un poquito de vida. Y ujú. cuando le da un poquito de vida viene el puñal. Sí, Porque sí, el bueno, Madrid ya había errado y generadas por Valverde, ambas, dos ocasiones muy claras al contragolpe. sí. Entonces, cuando tú ves De la todos foto, modos, dices, yo creo que el ¿cómo te Madrid gana el Madrid también, en el Bernabéu al contragolpe en la recta final de un partido? Y bueno, cayó en la trampa el Leipzig. es que también había caído el Mallorca el otro día y con Aguirre en una transición rápida con el gol de Valverde, acá también pasa un poco de eso, pero también me parece, Jaime, que aquí hay que visualizar la gran cantidad de oportunidades perdidas por el equipo alemán. Incluso algunas de ellas con para ponerles alguna lupa allí por algún contacto de más dentro del área. Eh, Creo que en el fondo la victoria del Real Madrid es ajustada, pero por el acierto que tiene, o por los aciertos que tuvo, me da la sensación de que está bien, porque para ganar el Madrid hay que ser muy contundente, hay que ser muy preciso, y eso el Leipzig no lo pudo ser. Pero me quedo con ese tema de los recursos, no solamente los recursos de partido, sino también los recursos de Carleto, de ser capaz de colocar a Asensio y de que Asensio, del abucheo de la gente, de los silbidos, termine con gran compromiso y concentración en el partido, tener un par de barridas defensivas y luego sellar la victoria a la salida de un tiro de esquina. Asensio es una, y creo que lo hablamos en uno de los programas hace poco, es una incógnita. ¿Qué pasó con él? ¿Por qué nunca fue lo que su rendimiento en el campo invitaba a pensar que sería? Eh, yo recuerdo cuando se va Cristiano. Uh -huh, Cristiano se va después de una Champions en la que Asensio fue gran protagonista en el camino a la final. uh -huh. Y ya había sido gran protagonista del anterior, es decir, Asensio era el gran revulsivo del Real Madrid. Y cuando se va Cristiano y Asensio toma ese lugar, él en una entrevista dice, no, yo no soy el encargado de nada, acá hay gente de mucho más pedigrí que está encargada de llevar el Bueno, equipo adelante. después tiene una lesión de rodilla que le hace perder Claro, un tiempo importante. sí, correcto, pero ese año fue decepcionante porque es como que él se sacó la responsabilidad de yo no voy a hacer nada aquí que merezca. Y mi reacción a aquello fue decir, oye, estás jugando de extremo en un equipo competitivo. O sea, te llames Vinicius, Rafinha, Salah o Asensio, cuando tú eres parte de un equipo competitivo y eres el extremo titular, tienes que llevar el peso del equipo, te guste o no. Claro. Y No me sé, parece que ¿será es como que que nunca, no sé si pudo convivir con esa obligación. yo creo que hay jugadores que se sienten un poco más cómodos cuando se alejan un poco de los reflectores? Y quizá ese sea el caso de Asensio, que no sea un muchacho para reflectores, sino más bien que prefiere estar detrás de otros como Vinicius, como Benzema, pero claro, estando tan rezagado, puede llegar a perder la posición. Y eso es un poco lo que le ha sucedido, porque yo creo que a favor de Ancelotti y a favor de Asensio, nos encontramos con un jugador que no es ni Isco, ni Bale, ni James. Y no estoy hablando de condiciones futbolísticas, sino de la cabeza y de la determinación para demostrar. Estuvo muy cerca de irse, no sé qué fue lo que faltó, si realmente entraba o no, o si era en el caso de que no le llegara el United al precio a Anthony. Pero decían que estuvo muy cerca de irse
a la larga se queda, reclama minutos, no está contento porque no los tiene, pero con este partido creo que le va a demostrar a Ancelotti que ahí hay una opción y que el equipo por ahí puede, en un momento de rotación en el medio, aquí el mediocampo no funcionó con Tchouaméni y con Camavinga, más Modric y Valverde. Entonces quizá pueda sacarlo de esa posición de extremo, falso extremo por la derecha, Valverde, colocarlo en el medio y darle una oportunidad en cualquier momento a Asensio. Hay un detalle del mediocampo y que me parece que el mediocampo empieza a funcionar cuando el Madrid da ese paso atrás, ¿no? Porque si bien Camavinga juega en el puesto de Kroos, Camavinga es alguien de recorridos largos. O sea, Camavinga es mucho, de todos los mediocampistas del Madrid, Camavinga es más parecido a Valverde de lo que puede ser parecido a Kroos o a Modric. Y que si hablamos de características, el uno de esas características de pase en espacio corto que juega hoy es Modric, porque cuando entra Kroos entra por Modric. Y creo que el Madrid, a pesar de que hemos hablado de la renovación y de que creemos que la renovación del Madrid va por muy buen camino, cuando ya uno entra al detalle de características propias, por ahí ese hombre de las características de Kroos y de Modric es el que no ha encontrado. Me parece que el llamado a hacerlo es Ceballos. Claro. Pero los otros se parecen más al caso Valverde, por ejemplo. No, es que Ceballos va a tener que en algún momento dar, o sea, achicar ese espacio que hay para meterse dentro de la rotación y me parece que es algo que debe estar manejando muy bien Ancelotti, que además tiene futbolistas a los cuales le puede modificar la posición, un poco como lo hace Pep Guardiola, que a veces que lo pone a Bernardo de extremo, a veces que lo pone de mediocampista por la derecha, a veces que lo pone por la izquierda, a Foden lo pone por la derecha, o sea, en esa decisión del entrenador de rotar posiciones de acuerdo a quién está mejor o cómo el rival va a jugar el partido, creo que estos entrenadores tienen una ventaja sobre el resto. Pero, como decimos, esto está recién empezando. El Madrid por ahora ha cambiado todo lo que ha jugado por una victoria. Y eso es algo que son 7 partidos competitivos para el Madrid. 8. 8. En 8 partidos competitivos me parece que marca un rendimiento altísimo, altísimo. Supercopa, No, no, sí, 5 de Liga, 2 de Champions. correcto. Y ahora viene el Atlético de Madrid. Bueno, y el Atlético de Madrid estuvo en Alemania también, ayer, previo frente al Leverkusen. Mal, muy mal, se vio mal el Atlético de Madrid. Es más, debía haber perdido por más si no fuera por Gabriel y los postes y el amigo Patrick Schick, que estuvo errático. Y no me quiero enfocar tanto en el partido, me quiero enfocar en la figura de Simeone, porque el partido, creo que con lo que dije, se acabó. No hay nada más que explicar de lo que fue el partido Atlético de Madrid. Pero yo me acuerdo del ciclo final de Wenger en el Arsenal, ¿ok? Y Wenger se vuelve corporativista, se vuelve un oficinista que lo que terminaba era siendo el empleado del mes todos los meses. Nunca levantó la voz, nunca cuestionó, y era parte de todas las decisiones corporativas de un equipo que necesitaba quedar cuarto, no quería exigencia, no quería discusión de quién venía, de quién se iban y por qué se iban. Y cuando Simeone dice yo soy hombre de club, a mí me pareció un gran discurso cuando lo escuché la primera vez en el tema Griezmann. Pero poco a poco me doy cuenta, Vizca, que quizás ese ser hombre de club es un yo cumplo órdenes y respondo a mis jefes y te va alejando de ese gen competitivo, ese levantar la voz, no sé si hasta cierta comodidad con la exigencia y la espalda que puede tener. Porque tú mira lo que hemos analizado de la plantilla del Atlético, de los que han llegado, los que se han ido, el equipo envejecido. Eso se lo haces a Conte. Y Conte pega el grito en el cielo, te deja el equipo tirado. Se lo haces a Mourinho y en cada conferencia de prensa estaría quejándose de los fichajes, metiendo presión. Y creo que si eso se lo hacías a Simeone hace 6 años, estaría metiendo presión en todas las conferencias de prensa. Y esa pasividad con la que las cosas van y vienen, me parece que alejado de ese gen competitivo a
a este equipo y como que se acomodaba un poquito. Bueno, a ver, yo creo que las decisiones de Simeone, los jugadores que él ha incorporado últimamente, se parece sí mucho a lo de Wenger. Wenger en el final tenía toda la potestad de los refuerzos, no es este el caso, y no acertaba. De hecho, ahí es donde el equipo fue perdiendo calidad y ya no la recuperó nunca, hasta ahora. Hubo que hacer una gran inversión y tuvo que llegar un señor como Arteta, al cual hubo que respaldar en el tiempo. Simeone no viene acertando con las contrataciones eh, y tampoco está acertando, me parece, con algunas decisiones. En el momento que parecía que el partido se le podía acomodar a Joao Félix cuando había ingresado Griezmann, yo no sé si está pensando en el partido contra el Real Madrid y lo saca Joao Félix. Eh, Molina sigue siendo un punto flaco dentro de la defensa, que encima de todo estaba debilitada con la aparición de Felipe y con Reinildo jugando de carrilero por la izquierda porque había temor por allí por la derecha con Diaby, entonces había que cuidarse un poquitito más y Carrasco no te da marca, está bien, pero el equipo mal con la pelota, sufriendo con, sí, con los postes, con garbage, con apariciones milagrosas, pero en el momento que entra Griezmann, y entendemos por qué Griezmann no puede jugar, y es a eso a lo que se refiere Simeone, que él acepta las decisiones del club, porque esa es la política y le piden que se atenga a eso. Después él tiene variedad, Jaime, para poder decidir. Y él dice, bueno, yo aposté por Correa y por Cunha porque están en un buen momento. Pero en el sentir el partido, fíjate que ya sin Joao Félix, en el tramo final se abre un poco más todo, se revoluciona y es allí donde el Leverkusen lo toma mal parado en dos jugadas al Atlético y sobre el final, en zona Atlético, acaba por hacer los goles. Por ahí hay una analogía que no tiene sentido, y dime si no tiene sentido, pero ¿cuál es lo que busca alguien cuando se lanza a las elecciones en una carrera política? El servir, Que lo ¿verdad? voten, que lo voten. Que lo voten, pero el servir, ¿verdad? Cree que va a ser útil, sí. Bueno, cree que va a ser útil. O que va a Eh, marcar una o que diferencia. va a marcar una diferencia. Y eso es lo que lo mueve. Pero cuando esa persona está en el cargo, está en oficina, y quiere seguir en oficina, y empieza a tomar decisiones, más que para servir, para mantenerse en la oficina, pierde la esencia del propósito por el que estaba ahí. Bueno, emerge el político por sobre el servidor o el representante del pueblo, Ok. generalmente, sí. Yo veo a un Simeone a Que se día está de hoy aferrando al cargo. más enfocado en seguir siendo ante los ojos de la cúpula Atlético de Madrid el mejor entrenador posible para el club, Ujú. que en ser el mejor entrenador posible para el club. Bueno, ahí hay una analogía con Wenger. O sea, ya es durar para el bronce. El bronce el Cholo ya lo va a tener. O sea, Wenger ya va a ser recordado por los invencibles, por lo que ganó, por la final de la Champions. El Cholo por las finales de la Champions, por los títulos que tiene. O sea, creo que va a pasar mucho tiempo para que venga alguien mejor que el Cholo Simeone para el Atlético. Pero habrá un día en el cual él tenga que decir, mejor me bajo. O hasta aquí llego. Sería y será una lástima cuando eso pase, pero Todo llega en la vida, sí, sí, todo sí, llega. todo llega, todo llega. Lo que me parece es que yo cada vez veo menos rasgos de, de lo que él era capaz de hacer y de moldear, porque Ujú. parece un equipo Sí, más moldeado por la oficina que por el entrenador. sí. Y me parece que es así como cuando el obrero ya empieza a ponerse traje y corbata. Y me parece que Simeone a veces, y por ahí estoy siendo totalmente injusto, lo veo más cerca de la oficina que del campo. Como le pasaba a Ferguson, que ya tenía a quien le manejaba el equipo abajo en el césped, Sí, y señor. él en esas mañanas de invierno estaba observando el entrenamiento desde la Sí, señor. oficina. Pero lo cierto es que ya repasamos el Barça que perdió, el Madrid que ganó y que quizá no jugó tan bien, el Atlético que no estuvo cómodo y cuando parecía que se encontraba un poco más cómodo, se le escapa al menos el empate.
Y el Sevilla, bueno, el Sevilla no despega. Creo que le va a quedar realmente muy cuesta arriba toda la temporada. Hasta te diría algo, creo que si el Sevilla quiere volver a la Champions en la próxima temporada, lo mejor que le puede pasar es salir de la Champions sin... porque el grupo es muy difícil. Pica, la gente pelea por llegar Muy a Europa difícil. para después despreciar a Europa. Entonces no lleguen. No, no, pero a ver, ahora va a tener que ir a jugar a doble partido contra el Dortmund y ahí quizás se acabe todo. Entonces, en el medio de todo eso, el Sevilla va a tener que decidir un poco en qué va la temporada o hacia dónde va la temporada. La temporada va a tratar de terminar en la zona europea. Eh, mencionaste al Dortmund. Sí, Estuvo muy cerca el Dortmund. estuvo cerca. Pero este caballero es Mira, un animal. mira, el Sevilla, Jaime, tiene Villarreal ahora, Atlético a la vuelta de la fecha FIFA, después Dortmund, Atlético Club de Bilbao y después Dortmund. Pica, directamente tiró la Champions ya. Si fuiste a Copenhague con suplentes. Lo único que le faltaba, lo único que le faltaba era después de ese partido enfrentarse al Betis, porque ya era decir directamente gracias, pero no queremos, si pasamos a la Europa League, perfecto, a ver si la ganamos y volvemos a la Champions, porque si no hay que Pica. remontar con remos dobles para tratar de más o menos llegar a algo. Segunda jornada de Champions, el Sevilla fue a la visita más sencilla de su grupo con suplentes. Ya está. Ya está. No hay No. mucha vuelta que darle a esa situación. Me decías Eh, Dortmund y City. el partido de Tesic es extraordinario. El Dortmund lo amarra, lo aguanta, lo encierra. Eh, y creo que el gol que más videos se están publicando es el de Haaland, pero el gol de Stones es una animalada de gol. Ujú. Aparte, alguien del tamaño de Stones, sí, yo sé que jugó lateral derecho, pero se fue y se paró allá y sacó tremendo, tremendo remate. Pero esto es lo que le faltaba al City para competir por Europa. Porque el Ujú. City, lo hemos visto 300.000 veces, encontrarse con este tipo de partidos en Champions y ahogarse a la orilla. Y Está no tener bien, pero no era, a ver, no era el Bayern, sino que era el Dortmund. es verdad, pero el tipo que vino para destrabarlos es el que lo destrabó o el que lo solucionó. Esa es la diferencia para mí. Eso es verdad. Esa es la diferencia desde aquí. ¿Por qué? Porque si tú tienes un tipo como ese, llega un momento en el partido que tú puedes romper el libreto. Como dice Bielsa, puedes tomar un atajo. Ujú. Y hoy el City, a partir del 75-80, tomó un atajo. Porque dijo, ¿sabes qué? Este plan maestro que hemos preparado, que lo hemos ejecutado durante 75 minutos, no está funcionando. Vamos a tomar un atajo. Hoy tienes el atajo. Antes no tenías el atajo. Y creo que esa es la principal diferencia. Y no solamente me enfoco en la figura de Haaland, sino en alguien que está siendo capaz de romper el plan maestro por tomar un atajo, que tampoco lo era antes. Ujú. Creo que también Guardiola entendió la dificultad del partido cuando casi a la hora del juego mete tres cambios de una sola vez, lo saca Grealish, lo coloca Foden, lo saca Mahrez, lo coloca Julián Álvarez y lo saca Gundogan para meterlo a Bernardo Silva. Y eso que el City venía de no jugar el fin de semana, sí tiene partido, juega contra Wolves el sábado, pero no es que tenía una necesidad urgente de derrotar, sino más bien dijo, aquí hay que ganar, este es el momento, este es un rival directo, ya le hemos ganado el Sevilla, ahora nos vienen dos partidos contra el Copenhague, entonces hay que ganar aquí, porque esto significaría, si el City ya suma, Jaime, 12 puntos para la cuarta fecha, que probablemente no esté clasificado en la quinta como primero de grupo, pero muy probablemente sí. Pero ¿sabes qué pasa? Que en este calendario apretado, a ver, cuando el calendario no estaba apretado, nadie iba a dosificar nada hasta matemáticamente no estar dentro. Pero me parece que con este calendario apretado mucha gente va a jugar con el virtualmente clasificado
entendiendo que no pueden fundir los equipos para asegurar algo que hay un 95% de posibilidades de que esté asegurado. Y ese es otro de los factores por los cuales yo te digo, por ahí en esta Champions vamos a tener más segundos así mezcladitos que no teníamos antes. Pero eso sí, por lo que se ve, Guardiola tiene una base para rotar muy, muy amplia y quizá mucho más amplia que en temporadas anteriores. Sí, y me parece que, por ejemplo, a Pep le cuesta mucho a veces acoplar a los centrales nuevos por todo lo que le pide a los centrales más allá de defender. Y creo que a Kanji, por ejemplo, ha entrado rápido en lo que le venía pidiendo. Este es un paréntesis cortito, pero me sorprende lo mal que está defendiendo el City a pelota parada cuando es un equipo que ha ganado altura. Claro. Entre Haaland, entre Akanji, hoy que juega Stones más Ake, es un equipo, digamos, que ha ganado altura y le vienen marcando, porque el día que se complica contra el Crystal Palace también es a pelota parada. El día del Newcastle, el Newcastle también le hace daño a pelota parada. Y hay otro, no me acuerdo cómo fue el de Aston Villa, No, pero es jugada, es una es situación de jugada. jugada. Pero, Ujú. digamos, por ahí es una coincidencia a esta altura del campeonato, pero es una cosa que decir, oye, ¿por qué están haciendo tantos goles a pelota parada a este equipo que no es un equipo chico, bajo? No, no, y ser central para Pep es muy difícil. Fíjate que el que parecía un central ideal, Rubén Díaz, ahora ha caído en la consideración, o parece haber caído en la consideración. Está jugando Stones, está jugando Ake, está jugando Stones de lateral derecho. Sigue jugando Cancelo de lateral izquierdo y sigue metiendo asistencias de tres dedos. Así que una cosa extraordinaria, pero aquí está el City, no hay nada definido, pero es otro buen comienzo. Ha comenzado bien en la Champions contra los dos rivales más difíciles. A uno le gana de visitante, o lo que parecía más difícil en el papel, ese flojo Sevilla. Aquí le cuesta ganarle al Dortmund y habrá que ver. Recién va a volver a enfrentar al Dortmund en la sexta fecha. También habrá que ver en qué está el Dortmund en el contexto de la Bundesliga. Me gustaría hablar del Liverpool y del grupo del Liverpool ya más o menos para ir cerrando, porque si no nos vamos a ir muy largos. El Liverpool le gana al Ajax, sufriendo con un cabezazo salvador de Joel Matip. Un partido realmente que me parece que puso a pruebas los nervios de la gente de Anfield y del propio Jürgen Klopp, porque era una victoria que no se le podía escapar al Liverpool, pese a que esto recién está empezando. Y cuando uno ve y dice 89 y uno dice otra vez el Liverpool a los empujones. Y a propósito, el Liverpool en esta temporada, salvo Bournemouth, ha estado en ventaja 2 minutos en los marcadores. Porque los dos victorias fuera de Bournemouth fueron al 90 y al 89, como hoy. Pero me gustó mucho eso, los nervios del Liverpool, el aplomo del Liverpool y cómo enfrentó el partido en la situación. Porque este es un Liverpool que que ayer generó muchísimas ocasiones. Muchísimas ocasiones. Una de las grandes figuras del partido es el arquero del Ajax. No fue capaz de resolver. Me parece que Salah volvió a aparecer el Salah que conocemos. Eh, y a pesar de eso, cuando tú estás en una mala racha y encima generas esta cantidad de oportunidades y no logras marcar, es peor. Porque empiezas no puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser que esté pasando otra vez, no puede ser que esté pasando otra vez. Y me parece que Liverpool, en ese volumen de juego que termina generando, termina forzando la acción del gol de Matip. El gol de Matip es ante un enésimo remate de Salah que se desvía en alguien, que golpea en el palo, que va al córner y que de ese córner llega Matip y hace el gol. Entonces, creo que desde esa rebeldía el Liverpool apareció. Pero ya había aparecido también contra el Bournemouth aquel día. Y la pregunta ¿es este equipo capaz de sostener esto consistentemente? ¿O es que vimos esta presentación con un equipo descansado el fin de semana y con esta rebeldía de la obligación? Y al final los títulos los ganan los consistentes, no los que tienen buenos días a veces. Exacto. Creo que el Liverpool está en un momento en el cual necesita tiempo para recuperar gente. El hecho de haber recuperado a Thiago Alcántara volvió a darle mucha movilidad al mediocampo. Trató de imponerse a partir de la rápida circulación de pelota.
apostó por Jota para tener esa movilidad y no depender exclusivamente de la búsqueda en largo de Darwin Núñez, que ingresa en el segundo tiempo y tiene una posibilidad también el uruguayo. Tiene muy metido, muy movedizo a Luis Díaz, a Salah, pero tiene un flanco derecho de su defensa vulnerable hoy por hoy, que es el lado de Matip y de Alexander-Arnold. Casi el 60% de los ataques del Ajax fueron por ese lado, con Gervain. Y el equipo generó peligro y de hecho creo que la jugada del gol llega por un ataque por ese lado. Entonces, se sabe que hay un flanco débil en ese sector de la cancha, que probablemente por no estar ni Milner ni Henderson jugando como titulares, porque el equipo tiene que ir a proponer hacia adelante y no estar tan preocupado hacia atrás, cosa que ha cambiado, que eso es lo que denota este cambio del Liverpool. Antes no te preocupabas tanto cuando el equipo iba hacia adelante y ahora sí. Entonces tampoco está Robertson, juega Simikas, que si bien es cierto, provee con su gran pegada el córner de la victoria, el córner ganador, como pienso también incluso en el gol contra el Newcastle también viene una jugada de córner. O sea, estos detalles por hoy van manteniendo en un punto de competitividad al Liverpool, pero si veo el contexto, veo lo que le costó este Ajax, que ha perdido tantas figuras, que el partido fue en Anfield, que el equipo viene de caer 4-1 frente al Napoli, Jaime, yo creo que si tengo que pensar por la evidencia del día de hoy, que este equipo no está para superar los cuartos de final. No, no, por eso, y por eso yo ponía la pregunta. ¿Cómo el equipo luce hoy es positivo y es entendible por la obligación y por de dónde venía? La pregunta es si es capaz de sostenerlo en una racha de 5 partidos. Yo no creo que un equipo pueda jugar 5 partidos así sin desfondarse. Y con una Premier tan competitiva. Y con una Premier tan competitiva, exacto. No puedes jugar 5 partidos así sin desfondarte, porque el esfuerzo que tuvo que hacer el Liverpool para jugar como jugó, para generar lo que generó, no lo puede sostener en el tiempo. 2 puntualizaciones. Con Robertson lesionado, estás obligado a la profundidad de Alexander-Arnold. Y Alexander-Arnold juega al lado del central ausente. Entonces tienes un problema de muy difícil solución. Porque si tú limitas a Alexander-Arnold porque tienes un problema con el central de ese lado, ¿sí? Matip o Gómez, que son los dos que reemplazan a Konate, bueno, estás perdiendo un flanco. Si propones desde ese costado, porque el otro lateral está lesionado, estás exponiendo a un rival débil, a un central débil. Y el otro problema de ajuste que me parece que Klopp lo está teniendo es hacia dónde debe evolucionar mi equipo con este plantel para sufrir menos. Porque ya sabemos que es un plantel que le faltan piernas, que le falta recambio. Entonces Klopp dice, ¿qué es mejor para solventar esta situación? Ir a presionar arriba, tratar de recuperar cerca del arco, para que estén cerca del arco mis hombres peligrosos, a costa de que me quede descubierto atrás. Pero estoy dispuesto a tomar ese riesgo porque sé que recuperando ahí con estos nombres estoy más cerca de ganar. O me protejo un poco más y dependo mucho de la explosión de Díaz de Salah, pero Salah no es capaz de explotar así durante 90 minutos todos los fines de semana. Creo que hoy la postura fue un poco la segunda, ¿no? Un equipo que se protegió un poco más y que trabajó mucho el balón largo desde que entra Núñez, sobre todo con Díaz, porque el pivoteo del primer gol es Díaz el que pivotea. En el gol de Salah, es Díaz el que pivotea casi centralizado. Pero como eso, ¿no? Como aquel primer Liverpool. Comenzar un poco más atrás, aprovechar el recorrido largo de los extremos y del delantero y así hacer daño. Creo que ese punto Klopp no lo ha encontrado porque no está convencido de cuán consistentemente desde lo físico su equipo es capaz de estar fresco con esa postura. Y creo que también se da cuenta Klopp que con un mediocampo tan débil, aún sin Thiago que vuelve para este partido, es muy difícil cualquiera de las dos cosas, porque atacar con el equipo presionando, ¿qué es lo que él le gusta? Yo creo que él prefiere que el equipo esté sobre el campo rival, aunque también sabe que cuando se repliega ha sabido tener una salida de contragolpe muy rápida, pero era otro ataque, era Salah, Firmino, Mané, y ahora estamos viendo cómo hay piezas que todavía no logran replicar ni esos movimientos ni esos momentos. Y dentro de eso está el Liverpool, entendiendo si
¿Qué es lo que tiene que ver? Ahora tiene muchas más preocupaciones que al principio, Jaime. Cuando tenía problemas en defensa y en el arco, eso lo solucionó no fácilmente, pero eran menos problemas en el volumen. Y ahora creo que empieza a tener problemas en todas las líneas. Y eso es lo que puede llegar a dejarlo en otro contexto debilitado. Ahora lo que le viene ante el partido pospuesto contra el Chelsea es Brighton después de la pausa, Rangers, en el medio Arsenal, luego otra vez Rangers, que para los duelos entre británicos pueden ser un partido trampa. Los escoceses te lo van a jugar a muerte y luego tiene Manchester City, fecha de entre semana con el West Ham United, Nottingham Forest y el partido contra el Ajax. Salvo el City, todos campeones de Europa, ¿no? Mentira, mentira, hay algunos ahí que no son campeones de Europa. Campeones de Europa, Nottingham Forest, City no lo ves, no, solamente ellos. Solamente ellos, sí, solamente. No, porque está el Ranger y todo. No, lo dije por molestar, porque ese va a ser la broma de la Premier, de la temporada con el Nottingham ahí metido. ¿Qué más? Para cerrar, ¿Chelsea? ¿O quieres cerrar con Bueno, algo más? Chelsea debuta Potter, lo sorprende en un contragolpe muy bien trazado el equipo de Salzburgo y a partir de ahí, bueno, yo creo que empiezan los dolores de cabeza para la gente del Chelsea porque hay solo un punto, Jaime, un punto de 6. Cuidado. Sí, cuidado. Y el otro que está ahí es tu amigo Antonio Conte, que tiene un amor con la Champions, que pierde frente Bueno, al Sporting. por lo menos ganó el primer partido. Sí, Vizca, pero está bien, tiene 3 puntos, pero lo ganó de aquella manera. Le ganó a un equipo que no ha perdido uno de los últimos 16 partidos de Champions y que juega con 10 hombres. Sí. Así que ojo, no se vaya a complicar Don Antonio Conte en la No, Champions. y dentro de ese grupo lo que marcabas, la sorpresa del Sporting, victoria del Paris Saint-Germain con los 3 ases marcando, Caminando. ¿sí? Caminando en Haifa, pese a que iban perdiendo, y creo que yo diría que más allá del el 0-4 del Brujas al Porto o de la victoria del Eintracht de visitante, para mí el gran campanazo lo da Benfica ganando en el estadio de la Juventus. Una Juve muy preocupada, con unos resultados idem. Déjame ver, porque la Una victoria en Juventus 7 partidos, Vizca. contra Spezia, si no me equivoco. La última pelota. Ujú. Fíjate que Sí, señor. en la previa hablamos de los problemas de la Juve ante la rápida circulación de pelota de los rivales. Ojo que la Juve lo comienza ganando con gol de Milik antes del minuto 5. Ujú. Y la movilidad que le proporciona el Benfica es la que, a pesar de que estaba ganando, el partido lo entra en un descontrol. Y en la jugada de el segundo, me parece, sí, porque la primera fue de penal. En la jugada del segundo, hay una combinación de 2 o 3 paredes antes de que Enzo Fernández arranque, que es Ujú. como que la Juventus hace estatua. Y es muy parecida a aquella jugada, parecida entre comillas, la imagen de la Juve, en la jugada del gol de Mbappé en el primer partido. ¿Te acuerdas que la Juve estaba posicionalmente perfecta y el momento de la doble pared y saltar la línea, la Juve quedó igual de estática y Se Mbappé quedó ganó parada. 20 metros? Acá pasó lo Ujú. mismo con Enzo Fernández, que el momento Sí, del cambio de ritmo, la Juve, tú veías el parado táctico, estaba perfecto, pero Enzo Fernández ya había saltado 3 líneas y estaba pisando el área. claro. Sí, dentro de esa rigidez táctica de los equipos italianos, sin tanta brillantez individual, a la Juve le cuesta. Y eso que hoy vimos la vuelta de Di María, que ingresó en el minuto 58, poco a poco irán volviendo algunas piezas importantes, pero la Juve cuando tiene que ir a buscar los partidos, así está. Una sola victoria en lo que va de la temporada frente a Spezia. Eh, el gol de penal de Joao Mario y el gol de David Neres para el triunfo y
también No, habíamos mencionado lo dos del victorias Napoli. en la temporada. Son 2 victorias en la temporada. Lo que pasa es que en los últimos 7 ganó uno. O sea, ganó en la primera jornada al Sassuolo y después solamente la victoria frente a Spezia. Claro, correcto. Y te iba a mencionar lo de hoy, en un partido que se debió haber jugado el martes. El Napoli se repone de un penal doblemente fallado en el minuto 60. 2 veces le atajan el penal a Zielinski. Hay una invasión en la jugada del primer penal, por eso se repite. Vuelve McGregor a quedarse con el envío. Después tiene otro penal 8 minutos más tarde, lo convierte Politano y ahí se le abre el partido a este equipo que dirige Spalletti, que no sé si es que Spalletti está en una segunda juventud o qué, Pero o si en la ante los, primera juventud tampoco le fue bien. o ante los recambios del Napoli, estamos viendo a un equipo que tiene mucha más energía y que por ahora viene con mucho, mucho viento a favor, con mucho aire en la camiseta. Volvía McGregor después de estar lesionado todo el año. McGregor, 40 años, el arquero que hasta hace poco era titular en la selección escocesa. Así que bien por él en la doble atajada del penal, a pesar de que después terminó recibiendo 3. Y lo cierto es que también la expulsión de James Sands, Ujú. el norteamericano que fue campeón con el New York City la temporada pasada, ya el Rangers no pudo plantear el duelo igualado. Es más, la expulsión de Sands, si no me equivoco, es por su participación en el primer penal. Sí. Y cuando llega el segundo penal, ya Rangers jugaba con 10 hombres. Ujú. Correcto. Demuestra profundidad el Napoli, demuestra que tiene un equipo que puede llegar a ser fuerte y competitivo. En Ndombele es el que marca el tercero. Y ahora lo vamos a ver, al cabo de 4 victorias consecutivas, lo vamos a ver visitando al Milan el fin de semana. Así que vamos a Atenti. ver si continúa la fábula napolitana. Y bueno, la Champions va a continuar después de la fecha FIFA. Así que allí se jugará la tercera jornada, estamos hablando del 4 y 5 de octubre, así que allí volverá esta sección de Fútbol Infinito dedicada al mejor fútbol de Europa. Y nosotros volveremos el día domingo para cerrar este espacio de fútbol europeo antes de la fecha FIFA. Ya les iremos contando cómo viene la mano con Fútbol Infinito después de, bueno, durante lo que viene por delante. El viernes estarán las chicas de vuelta también para contar Ujú. un poco lo que pasó con Europa League y las perspectivas de lo que va a ser el fin de semana de fútbol europeo. Don Eduardo, creo que hemos cumplido. Sí, que la gente esté al tanto de nuestras novedades, que se suscriba a nuestra página de YouTube, que allí está todo, que nos siga a través de las redes sociales y bueno, estamos allí a muy pocos días, pocas semanas de la Copa del Mundo de Qatar 2022. Pero vamos paso a paso, Partido a partido. partido a partido. Don Luis, que ha sido un gusto, además de agradecerle a Heineken 0.0 por ser el patrocinador de este espacio, le agradezco a usted por haberlo compartido conmigo. ¿Cómo no, Jaime? Un abrazo. Un abrazo, Vizca. Este ha sido un nuevo episodio de Fútbol Infinito y será hasta la próxima.